Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Estudio Político en Persona. Y nuestra invitada de hoy, una mujer referente de la política, representa el oficialismo, representa la quinta sección electoral en la legislatura bonaerense. Y la presentamos de esta manera. María Fernanda Raberta nació el 25 de noviembre de 1976 en Capital Federal. Es hija de María Inés Raberta y Mario Montoto. En 1980 desaparecen a su mamá en la ciudad de Lima, Perú. Su desaparición estuvo signada por el terrorismo de Estado a través de la operación denominada Plan Cóndor. Terminó el secundario en el ex Colegio Nacional número 2. Su compañero de vida se llama Pablo Obeid, es licenciado en Historia y padre de sus dos hijas, María Victoria, de 16, y María Inés, de 13 años. Estudió Trabajo Social en la Universidad Nacional de Mar del Plata y se recibió en el año 2000. Su militancia comenzó en la secundaria, cuando con otros estudiantes conformaron la Federación de Estudiantes Secundarios. En esa época conoció a otros jóvenes con los que tenían en común haber sufrido la desaparición forzada de sus padres y conformaron la agrupación Hijos Mar del Plata. En febrero de 2011 fue nombrada titular de la sede ANSES del Puerto. En diciembre de 2011 asumió como diputada provincial por el Frente para la Victoria. Fernanda Raberta usa redes sociales, Facebook y Twitter. Fernanda Raberta, bienvenida, muchas gracias por estar en los estudios de Canal 10. No, gracias a ustedes. Bueno, por lo que veíamos recién, sin duda, tu infancia ha sido tal vez diferente a la de muchos niños. ¿Qué es lo que vos recordás? Bueno, en principio una infancia diferente porque en mi historia de vida pasaron cosas que de verdad tienen que ver con la historia de vida de la Argentina, ¿no? Cosas que por ahí me fueron marcando en lo personal, pero que sin duda marcaron a la Argentina en general, a cada uno de los argentinos y a la historia de la patria en su conjunto. Entonces el terrorismo de Estado puntualmente en mí hizo, digamos, generó la desaparición forzada de mi mamá, pero el terrorismo de Estado afectó al país en su conjunto. Sin duda. Tu mamá estuvo exiliada y estuvieron también en Cuba. ¿Vos estuviste allí? Sí, cuando mi mamá se exilió conmigo, mi hermana nació en el exilio y después cuando ella seguía militando y afuera y resistiendo a la dictadura y queriendo y luchando para recuperar la democracia en nuestro país, desaparece en Perú, pero en ese momento mi hermana y yo estábamos en una guardería en donde cuidaban, algunos compañeros de la organización donde militaba mi mamá, cuidaban a los niños de algunos compañeros de esa organización. Y así es que también mi vida está marcada por lo colectivo desde muy chica, porque en ese lugar aprendimos, quienes compartíamos esa vida y ese lugar, aprendíamos, a vincularnos con el otro desde el cuidado y desde la comprensión de una cosa que nos superaba como simples niños. Por ahí en otras familias los nenes nacen y crecen en una familia y es como que todo es más chiquito, es más individual, es más próximo. Nuestro criterio de proximidad era la de un montón de nenes que convivíamos en la misma casa, que convivíamos y éramos parecidos en edad y que algunos íbamos sufriendo la noticia, de la pérdida de nuestros padres, otros no, otros en la democracia se cierra la guardería y vuelven al país con su familia de origen, y otros, como es mi caso y el de mi hermana, volvemos al país con otra mamá, una mamá de crianza, a partir de la desaparición de mi mamá biológica. ¿Cuántos años tenías en aquel entonces? Cuando desapareció mi mamá tenía 4, cuando volvimos al país tenía 6. ¿Hay algún momento que vos recuerdes como un punto de inflexión en cuanto a incorporar la historia de lo que le había pasado a tu mamá? No, la historia de mi mamá junto con un montón de hijos que la vivimos de la misma manera es una historia de la que formamos parte, digamos. De alguna manera la lucha de nuestros padres era algo que entendíamos con nuestra edad, digamos, y con el criterio que se podía entender, ¿no? No con la complejidad que uno la puede entender siendo adulto, pero sí la compartíamos, la comprendíamos, éramos parte en el sentido de que sabíamos que nuestros padres luchaban por un país que fuera
en donde todos los niños tuvieran acceso a las mismas cosas que tuviéramos nosotros, y eso siempre lo supimos, y que en función de esa lucha es que bueno, que el terrorismo de Estado y los responsables del genocidio desaparecieron a mi mamá, y bueno, y eso siempre fue, digamos, lo viví en simultáneo en la medida que fue pasando, a diferencia de otros hijos que tal vez, bueno, ni hablar de los nietos recuperados y las historias de aquellos que fueron apropiados y tuvieron que recuperar su historia. Mi historia es mi historia desde siempre, siempre la cargué en mi mochila. La tuviste incorporada. Siempre. Vos mencionabas, Fernanda, una mamá del corazón. Vamos a ver un clip a continuación que tiene que ver con ella. Bueno. Está de más decir que María Inés es irreemplazable y que seguramente sus convicciones e ideas forjaron los valores que Fernanda Raberta sustenta. Tan claro como es notorio el amor por Adela Segarra. ¿Qué significa Adela en su vida? Está planteada la pregunta. Bueno, Adela es la mamá con la que me crié, pero aparte es la mamá con la que volvimos al país y recuperamos nuestra vida en el lugar donde habíamos nacido. Y es la mamá donde recupero una noción de familia junto con mis hermanos. Adela es la mamá de mi hermano Jorge y de mi hermana Laura. Y bueno, y entre los cuatro siempre, nada, fuimos hermanos desde siempre y con quienes vivimos. Y bueno, y ellos son los padres de mis sobrinos. Y bueno, Adela me dio la oportunidad de ser parte de una familia. Bueno, ella también es una mujer de la política. ¿Inculcó también en vos esto de la militancia? Sí, por supuesto. Uno se va formando. A veces es más fácil para explicarle a la gente que lo ve de afuera. Digo, a nadie le llama la atención que un médico tenga un hijo médico, o que un abogado o un juez tenga un hijo juez, o un hijo abogado. Bueno, en la política es igual. Para nosotros la militancia es una forma de vida, y aprendemos en esta forma de vida y decidimos en esta forma de vida y elegimos nuestro futuro asociado a la militancia, pensando que la militancia es transformar la realidad y es estar cerca siempre de los que más sufren, de los que menos tienen, y eso uno lo incorporó desde siempre, digo, de la historia de mi mamá, de la historia de mi mamá de crianza, de la historia nuestra, de la historia de la generación de los 70 y por supuesto de la historia de nuestra generación como herederos de esas historias y como herederos de un momento político que es que es el momento que se inició en el 2003 con la llegada de Néstor Kirchner. Como generación somos herederos de esta historia donde la política pasa a ser una herramienta de transformación y donde la política uno milita, se ingresa, participa y está dentro de la política en relación a pensar lo que a uno le duele, lo que a uno le molesta, que siempre tiene que ver con el otro. Para nosotros la política es sinónimo de expresión de lo colectivo, es sinónimo de no nos podemos, ninguno de los que estamos podemos proyectarnos solos. Siempre tiene que haber un proyecto colectivo, un proyecto común, y que eso es lo que nos hace, digamos, una patria más grande. Bueno, antes de estar en el partido y demás, ya tenías una inclinación muy fuerte, esto que vos mencionabas recién, por ejemplo, participando en el centro de estudiantes, ¿no? Cuando eras joven. Claro. Muy joven, porque sos joven. Sí, más joven. Ahí está. En el centro de estudiantes, bueno, en el Nacional armamos el centro de estudiantes y después cuando con otros colegios estábamos todos más o menos en sintonía, armamos la Federación de Estudiantes Secundarios, que tiene como un hecho como de trascendencia, por decir de alguna manera, que por ahí ubica en ese momento histórico a la gente que nos está viendo, que tiene que ver con esa marcha que se dio en Mar del Plata cuando salimos en función de lo que había pasado con el soldado Carrasco y la muerte del soldado Carrasco haciendo la colimba, salimos a exigir que el servicio militar no fuera obligatorio y fue una marcha bastante significativa en la ciudad. Me acuerdo que pintábamos Carrasco somos todos y bueno, y al año siguiente fue la primera vez que no se sorteó para la colimba y que el servicio militar dejó de ser obligatorio. No todas las escuelas tienen centros de estudiantes, ¿verdad? No. ¿Esto es algo importante? ¿Cómo lo ves? Es súper importante y aparte está reglamentado, es por ley nacional y ley provincial, que las escuelas tienen que tener un centro de estudiantes. Pero digo, más allá de la normativa, uno en el centro de estudiantes, como te decía al principio, y mi historia tiene mucho que ver con eso, aprende cosas que no aprende en otros lados. Digamos, uno formándose en un centro de estudiantes aprende a pelear
por lo que le pasa al compañero, de pensar por qué, si estas condiciones edilicias no son las correctas, por qué no podemos pelear para estudiar en un lugar mejor, pelear o preocuparnos por qué un compañero de la escuela falta y falta recurrentemente, y si es porque tiene algún problema económico, si es porque tiene un problema familiar. Un centro de estudiantes es un espacio que genera organización, y los espacios que generan organización son indispensables en la formación de las vidas de las personas, porque cuando uno es parte de algo que lo supera, más amplio, uno se pone en una dimensión distinta como persona. Y me parece que eso es lo que la organización genera, ponernos siempre en clave de los demás, en clave de colectivo, y no estar cada uno pensándose a sí mismo. Yo estudié en un momento muy particular de la Argentina, donde en los 90 la consigna... En los 90 lo que la gente decía y creía que estaba bien era que cada uno se tenía que salvar solo, que cada uno se tenía que mirar a sí mismo, que cada uno tenía que pensar solo en él, en su profesión, en su camino. Y yo entendía que eso no era ni lo que yo era, ni lo que yo quería, ni lo que yo había vivido, ni de la manera que nos habíamos, digo, si sobrevivimos de a mucho. Sobrevivir de a solo no está bueno, digamos. Y mientras más pobreza había, mientras más desocupación y mientras más oscuridad reinaba en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestra ciudad, el mensaje era cada vez más que no te importe el otro, si podés que al otro le vaya mal para que a vos te vaya mejor, está permitido. Y bueno, el centro de estudiantes, de alguna manera, como todo espacio de organización y como todo espacio de pluralidad, era como un lugar donde resistir a esa cosa tan individualista y donde pensar las cosas en conjunto. Y me parece que eso es genial para cualquier... de hecho, mis hijas militan en su centro de estudiantes. Eso iba a preguntarte, tus hijas tienen 13 y 16 años. Sí. ¿Qué diferencias y similitudes ves con lo que fue tu adolescencia, tal vez la de tu madre y la de ellas ahora, en cuanto a participación política, interés, demás? Mira, en principio viven en un país distinto y crecen en un país distinto y sueñan en un país distinto. Mis hijas estudiar en la escuela pública digamos, se desarrollan en un lugar donde el Estado piensa que ese lugar tiene que ser un lugar de contención, que ese lugar tiene que ser un lugar de aprendizaje. Estudiar en la escuela pública significa una educación pensada desde el Estado Nacional con una inversión en el PBI histórica. Estudiar en una escuela significa hacerse amigos con distintas realidades y también ser parte de la organización, que en ese caso es el centro de estudiantes. Bajo esa óptica pienso que te debe doler también, hablando esto de la escuela pública, cuando ves que hay escuelas públicas que no están bien, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto. Muchas veces tenemos que ocuparnos de escuelas que no empiezan las clases o que tienen que interrumpirlas por falencias edilicias y demás, ¿no? Por supuesto, y porque aparte estoy convencida que el mejor lugar para un chico es la escuela, entonces que haya un chico que no tenga la posibilidad de estar dentro de una escuela y una escuela que esté en condiciones, me parece que es terrible. Igual tengo que decir que el gran esfuerzo en educación, digo, sin ir más lejos, la presidenta universalizó el programa Progresar y pensó en esta decisión de que todos los chicos tengan que estar en el mejor lugar para formarse, que es la escuela, y que esto esté acompañado de una política de apoyo económico para que cada chico de la Argentina pueda estudiar. Me parece que es el lugar hacia donde tenemos que ir. Por supuesto, no puedo dejar no desconozco y no puedo dejar de ver, porque incluso mis hijas van a la escuela de la provincia de Buenos Aires, o sea que tienen clase igual que el resto, por lo tanto mi hija empezó ayer la escuela, tendría que haber empezado el lunes. Me parece que, digo, hay un gran esfuerzo del Estado Nacional y hay una gran falta en las escuelas a las que asisten nuestros hijos. Digo, esto es así, es una realidad, y me parece que tenemos que tener como horizonte lo que nos propone la Presidenta de la Nación, que es que la escuela esté universalizada como derecho, que el derecho a la educación es un derecho fundamental, pero sobre todo que haya un Estado que acompañe ese derecho y que genere el acceso a ese derecho como corresponde, que es una educación de calidad. Bien. Fernanda, te invito a compartir otro clip que dispara una pregunta. Madre de 2 chicas, trabajadora social, fundadora de una ONG y diputada provincial. Ya vamos a hablar de cada uno de esos roles. Ahora queremos saber si hay espacio para el ocio y el tiempo libre y qué atrae a Fernanda en esos momentos. ¿Qué es lo que te gusta hacer cuando no estás en la legislatura, cuando no estás trabajando en la militancia y demás? ¿De qué disfrutas? Bueno,
fundamentalmente, y lo que más disfruto de la vida es de mis hijas, por supuesto. Pero después de eso, de mis hijas, de mi familia, de estar con mi compañero, bueno, de compartir la vida y de construir una familia. Pero bueno, desde lo personal, digamos, más individual, yo nado, trato de nadar todo lo que puedo en la semana en la medida de las posibilidades, porque viajo todas las semanas a La Plata, Mar del Plata, pero bueno, trato de nadar y después leo, escucho música, como el resto de las jóvenes de mi generación, que no somos tan jóvenes ya. ¿Y nadás en pileto? ¿Te gusta también el mar abierto? No. Me encanta nadar en el mar, pero nado poco en el mar, nado más en pileta. Bien. ¿Y tenés momentos para disfrutar con amigas, por ejemplo? Sí, por supuesto, tengo momentos para disfrutar con amigas, sobre todo en verano, que bajan un poquito los decibeles y eso está buenísimo, con mi amiga que está acá, de hecho. Muy bien, te acompaña. Sí. ¿Son amigas por lo general tu grupo de la secundaria, de la facultad? Sí, con mi amiga, la que me acompaña, somos amigas desde que armamos la Federación de Estudiantes Secundarios, que ahí también, por ahí para contar, porque vi que estaba en la placa, esta experiencia, digamos, de lo colectivo también hace que uno encuentre a sus personas, a quienes van a ser su mundo y su gente del resto de la vida, y con personas que uno tiene afinidades, y también, por supuesto, en estos espacios de organización se encuentra con gente que después uno no vuelve a ver, pero por lo general los encuentros entre adolescentes y en espacios de organización siempre son como muy sanos y muy piolas. Y bueno, y decía en la placa que a partir del armado de la Federación de Estudiantes Secundarios nos cruzamos varios hijos de desaparecidos de la ciudad de Mar del Plata y tomamos la decisión de ser parte de una organización de derechos humanos como fue Hijos. Y eso también fue significativo porque empieza con una necesidad todos, por separado, individualmente en nuestros colegios, de participar, de ser parte. De estar codo a codo con el otro. Y a partir de ahí nos encontramos con que compartíamos esta realidad, ¿no? Algunos se habían criado con sus abuelos, otros se habían criado con las parejas de sus madres, y bueno, y me parece que eso también habla mucho de nosotros como generación. Éramos hijos, pero nos encontramos porque militábamos en la escuela, porque militábamos en los centros de estudiantes. Y también habla mucho de nuestra generación porque a partir de ahí, cuando la política estaba ajena, la política partidaria, porque el centro de estudiantes, por supuesto, y transformar es militar y es hacer política, pero la política partidaria estaba fuera de nuestra agenda como generación, porque la política estaba asociada a otra cosa, digamos, y estaba asociada a cosas que no tenían que ver con lo que uno quería, o con nuestros intereses, o con nuestros deseos. Militar en una organización de derechos humanos, en un organismo, fue muy importante, porque también era pensar en el otro desde un lugar de mucho cuidado. Era pensar en las madres y las abuelas y pensar en acompañarlas, era pensar en nuestros padres como generación para que no quedaran en el olvido. Digo, nosotros tenemos que recordar que a partir del 2003 la memoria, la verdad y la justicia pasan a ser una política de Estado. Sin embargo, antes la memoria, la verdad y la justicia era de un grupito, del grupito de los organismos de derechos humanos, que era un grupito con un gran coraje, con una gran valentía, con una gran convicción de contarle al resto de los argentinos lo que había pasado, como lo hicieron las madres y las abuelas, y después cuando nos incorporamos como hijos, siendo hijos, buscando a nuestros hermanos, digamos, aquellos que habían sido apropiados por la dictadura, pero no deja de ser un grupo, ¿no? No era una política de Estado. A partir del 2003, con la llegada de Néstor, y sobre todo, digo, como hecho simbólico a partir de la expropiación de la ESMA y la bajada del cuadro de Videla, el 24 de marzo del 2004, empieza una nueva historia, donde uno empieza a contar su historia y los organismos de derechos humanos empiezan, de hecho los organismos, las madres y las abuelas empiezan a asistir a los actos de gobierno dentro de la Casa de Gobierno y de la Casa Rosada desde un lugar de pertenencia, desde un lugar de estar ahí porque es el lugar que tienen que estar. Y bueno, y cuando cada vez que vemos a las abuelas y las madres en el Salón de las Mujeres, cuando la Presidenta de la Nación va a hacer algún anuncio, nos emocionamos, nos enorgullecemos, porque sabemos que es un reconocimiento del Estado hacia esos organismos que ocuparon un lugar en la historia argentina, que ocuparon el lugar del activismo de la memoria, para que nunca llegara el olvido, pero que a partir del 2003
es abrazado por el Estado, es abrazado por el gobierno para que esa lucha sea una lucha de todos. Y bueno, ahí los hijos también sí, tomamos otra decisión. Algunos sin hijos duda. siguen militando en organismos de derechos humanos y otros hijos, como yo, decidimos ser parte de un proyecto político. Bueno, enseguida vamos a estar hablando justamente de eso, de cómo volviste, te acercaste a la política partidaria. Ahora hacemos una pausa y enseguida más estudio político. Bueno, seguimos junto a Fernanda Raberta, diputada provincial, representa la 5ª sección electoral. Y Fernanda, ¿cómo ha sido la labor en la legislatura? ¿Cómo viste tu rol? ¿Te ha gustado ejercerlo? Sí, la verdad que entré con solamente expectativa porque no tenía idea de cómo iba a ser mi rol dentro del bloque del Frente para la Victoria y me fui enganchando con la idea de aportar una cosa que creo que como generación venimos aportando a este momento histórico, que tiene que ver con no pensar que las leyes las vamos a construir desde un escritorio, desde una oficina o con un asesor. Las leyes las vamos pensando también de manera colectiva con quienes van a ser los protagonistas de las leyes o con quienes van a ser los beneficiarios de las leyes, pero en última instancia construimos las leyes con los otros. Entonces ninguna de las leyes que presenté, leyes de mi autoría, iniciativas legislativas, algunas convertidas en ley y otra en proceso de tratamiento en comisión, fueron ideas mías sueltas de la nada que yo me puse a escribir. Todas fueron trabajadas con otros. Entonces, por ejemplo, la ley de primer empleo joven, que es una ley que está todavía en comisión y no tiene media sanción, pero esperemos que en la próxima sesión la podamos llevar al recinto. Es una ley que pensamos con las universidades, con las asociaciones civiles que trabajan con jóvenes, con los sindicatos, con las escuelas de formación profesional, o la ley de economía social, que es ley y que está promulgada, que es una ley que pensamos con la red de microcrédito de la economía social y solidaria de la provincia de Buenos Aires, la red de la CONAMI, o la ley de guardavidas, que la pensamos con todos los sindicatos, tiene media sanción y está en el Senado, la pensamos con todos los sindicatos de guardavidas de la provincia de Buenos Aires y la estuvimos trabajando durante mucho tiempo. Digamos, sí, yo he leído que fuiste una de las diputadas que más proyectos ha presentado a lo largo de 2014. ¿Qué sinsabores tiene una legisladora en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es el momento donde tal vez te sentís abatida o decís, bueno, ¿qué se puede hacer con esto? A mí me parece que creo que la peor sensación es que como justamente las leyes no son iniciativas personales, uno tiene que adecuarse a los tiempos de la legislatura cuando los tiempos de las organizaciones son otros. Entonces, por ahí yo hubiese querido que la ley de guardavidas esté promulgada para esta temporada y sin embargo está en el Senado. Digo, cuando uno las leyes, las iniciativas legislativas la trabaja con los otros no tienen los tiempos de una legislatura que requiere del pase en comisión, que requiere de pasar a otra comisión, requiere que la pongan en un orden del día, requiere que en la comisión tener la posibilidad de tener mayoría para poder hacer un despacho. Digo, cada uno de esos pasos llevan un tiempo. A mí me parece que el tiempo no para, decimos nosotros, a mí me parece que lo más difícil de sobrellevar como legisladora es atender y estar atenta a los tiempos de la legislatura. Los tiempos de los intereses de los sectores populares no son los mismos que los de las instituciones y nosotros teniendo una ley de primer empleo joven tal vez estaríamos con más jóvenes dentro del mercado formal de trabajo. Sin embargo, los tiempos de la legislatura no son los de las necesidades de los jóvenes y me parece que ese es como el mayor obstáculo, ¿no? Saber adaptarse a los tiempos que no son los tiempos de las necesidades.
Fernanda, te propongo compartir una sección de este programa que es La foto que habla, para que vos nos digas, después de esta imagen que vamos a ver a continuación, qué es lo que te sugiere, qué puedes decirnos. La familia Kirchner, la presidenta de la Nación, el expresidente Néstor Kirchner, Florencia y Máximo. ¿Qué te sugiere esta foto? Bueno, en principio Néstor y Cristina son claramente los responsables de este momento histórico y yo siempre digo que este momento histórico no lo soñamos. Nosotros como generación, y me imagino que otras generaciones también, por lo menos yo no pensé que mis hijas iban a tener la posibilidad de vivir un momento como este en este momento histórico. Pensé que ellas lo iban a vivir cuando fueran grandes y que yo iba a ser viejita. Me parece que la irrupción en la historia argentina de Néstor y Cristina, que justamente que irrumpieron en un momento donde estaba, la sensación era de desazón, no era de esperanza, no era de pensar que se venía algo mejor, sino era una sensación de oscuridad. Digo, lo que Néstor puso en palabras como el infierno, me parece que fue una cosa que interrumpió la historia de infierno de nuestra Argentina y eso tiene un valor en mi vida muy particular, porque como la historia argentina ha marcado mi historia personal, siempre, ¿no?, como una polea de transmisión entre lo que le pasa a la Argentina y lo que me pasa a mí en mi vida, me parece que la llegada de Néstor el 25 de mayo del 2003, yo estaba en la Plaza de Mayo, que para mí fue la Plaza de la Esperanza, fue imaginar, estaba con mis hijas, estaba con mi compañero, estaba con mi familia, fue pensar que esa esperanza podía materializarse en un proyecto político y que ese proyecto político iba a devolver la dignidad a los 40 millones de argentinos. Y me parece que eso no lo teníamos en nuestros planes, parece que estábamos un poquito bajón, un poquito tristes, un poquito pensando que la Argentina no tenía futuro y sin embargo ese día cambió la historia de los argentinos. ¿Y Máximo como referente de la Cámpora? Bueno, y después estaban Florencia y Máximo, que son sus hijos, son sus herederos también de este proyecto político y de esta historia, y por lo tanto Máximo, con el que compartimos esta visión generacional, tiene la gran responsabilidad de ser nuestro referente, de ser una persona en la que nosotros nos apoyamos a la hora de pensar una organización capaz de acompañar este momento de transformación. Y digo, nos apoyamos porque a veces la carga para Máximo es mucha, porque somos miles y miles y miles de jóvenes que esperamos su palabra, que esperamos sus decisiones, que esperamos su manera de concebir la política y nuestra organización política. Entonces por ahí a veces siento que le ponemos como mucha presión, pero bueno, tiene que ver con eso, con que... Es muy criticado Máximo, pero él tiene un rol activo dentro de la Cámpora, hay contacto permanente con ustedes y demás. Sí, por supuesto. Máximo es el compañero que se reúne con la Mesa de Conducción Nacional, que es la mesa a la que nosotros respondemos y que va tomando las decisiones en relación. Nosotros somos una organización política que apoya este proyecto político, que es parte de este proyecto político y que apoya a este gobierno. Pero somos una organización política más, hay otras organizaciones políticas. Esta organización política es la organización que conduce Máximo Kirchner. Bien, vamos a compartir, Fernanda, algunas frases de distintos referentes políticos. Comenzamos por la primera. En este caso es de Ernesto Sanz. El noventismo está dentro del propio gobierno, dijo. Bueno, hemos dado una batalla cultural con todo lo que conté al principio, un poquito importante en este gobierno, que tiene que ver con sacarnos principalmente del noventismo el individualismo para pensar las soluciones. Este gobierno es el gobierno que ha pensado en una patria que nos incluya a todos y que eso, y que los 7 millones de puestos de trabajo, los 6 millones de jubilados, los 900 pesos de progresar para cada uno de los chicos, la asignación, los millones de chicos de la asignación universal, los tantos egresados del FINES son sí, parte de una noción que tiene que ver con pensar los 40 millones de argentinos incorporados. En los 90, la forma de concebir el gobierno y la patria y la Argentina era una Argentina con privilegios para pocos, con mucha gente afuera, con mucha gente sobrando. Este gobierno incluyó
a esa gente que sobraba en esa Argentina de los 90, no solo la incluyó con derechos, sino que la puso en clave de protagonismo a la hora de pensar la asignación de los recursos, a la hora de pensar la distribución del ingreso, de la riqueza, a la hora de pensar el nivel educativo, a la hora de pensar la vivienda, a la hora de pensar, es protagonista la persona que es capaz de tener trabajo, que es capaz de desenvolverse en su trabajo y cambia la lógica focalizada de el plan social para los que menos tienen, que se arreglen con poco y muchos privilegios para pocos en la Argentina. ¿Y no hay kirchneristas que estuvieron dentro de los 90 inclusive apoyando el menemismo? Pero eso no, me parece que no es lo importante. Me parece que lo importante es que este gobierno lo conduce una presidenta de la Nación que claramente pone estos principios de equidad y estos principios de dignidad para los trabajadores y para la Argentina, para los argentinos y las argentinas en general, niños, adolescentes, y esos son los criterios que marca la conducción de este gobierno, que los marca la presidenta de la Nación, y el resto se acomoda, son parte de un equipo, pero la que conduce es Cristina, que tiene muy claro qué es lo que quiere dejar afuera de los 90 dentro de este momento histórico. Bueno, seguimos con más frases. A ver. Florencio Randazzo dijo, Scioli irrumpe en los 90 con los deportistas famosos, y ya por estos días el gobernador ha contestado también a esto acá en Mar del Plata, cuando lanzó la propuesta de que Mar del Plata sea sede de los Juegos Panamericanos en los próximos años. Dijo que él está muy orgulloso de ser deportista y haber llevado bien alto la bandera argentina. Sí. ¿Qué opinás de esta dicotomía entre estos dos precandidatos del Frente para la Victoria? ¿Cómo lo ves? Me parece que es eso, son dos, digamos, personas distintas, candidatos distintos dentro de un proyecto político, dentro de un espacio que se llama Frente para la Victoria, con opiniones diversas, distintas, y me parece que eso vale en relación a pensar en una instancia que existe en la Argentina, que son las PASO, las elecciones primarias obligatorias y simultáneas, y me parece que eso está bueno y que nos hace bien como espacio político, sabiendo que los mejores cuadros políticos en los que uno más confía están dentro del Frente para la Victoria, y sabiendo que el enemigo está, el enemigo, por decir de alguna manera, no es muy correcto, pero digo, el que se opone, el oponente y el que tiene otro modelo de país que tampoco termina de quedar muy claro porque tampoco lo explicitan mucho, está del otro lado. Y me parece que sabiendo eso vale que haya distintos candidatos con distintas formas de expresarse, con distintas, pero todos dentro del Frente para la Victoria. Bueno, deduzco que estás más cerca de Randazzo que de Scioli. No, todavía nosotros como organización no tenemos un candidato, así que estamos como cada uno pensando en proceso de pensarlo y de reflexionar y de pensar cuáles son los candidatos y cuál es la mejor opción para la Argentina, pero no hemos tomado ninguna definición como organización. En ese sentido, ¿cuál es el gran desafío para el Frente para la Victoria de cara a las elecciones de este año? Ganarlas. El gran desafío es ganar las elecciones. No importa quién sea el candidato. Y seguir gobernando la Argentina. Importa que el candidato entienda que el candidato que más nos sintetiza es el proyecto político. Nuestro candidato es el proyecto político. Si fuese tan importante un nombre, todos los que somos parte de este proyecto estaríamos viendo de afuera qué pasa. Sin embargo, este proyecto tiene la gran oportunidad histórica de ponernos a todos en clave de protagonistas, todos los que podemos aportar del trabajo social, los que podemos aportar de las organizaciones sociales, los que podemos aportar desde cada uno de los lugares que nos toca ocupar, de la legislatura, todos somos parte de este proyecto político, y lo que mejor nos sintetiza es el proyecto, y el proyecto es el proyecto de Néstor y Cristina. ¿Scioli está identificado con el proyecto político del kirchnerismo? Les dice que sí. Bien. Muchísimas gracias, Fernanda Raberta, por haber estado en Estudio Político. No, gracias Muy a amable. ustedes. Gracias. Bueno, de esta manera entonces llegamos al final por hoy, nos despedimos, será hasta la próxima. Muchas gracias por haber estado del otro lado.